Bueno, ¿cómo están? Este es el tutorial que sigue al séptimo, es decir, el octavo tutorial. Es complementario de la idea anterior, puesto que ahora veremos la idea contraria. En el tutorial anterior nos referíamos un poco al efecto que tiene la pareja de alfiles en los momentos de ruptura y cuáles son los principales ejes que deben seguir si identifico que tengo dos alfiles contra dos caballos o contra un caballo y un alfil. ¿M? Efectivamente, todas estas relaciones se dan cuando la cantidad de material que hay sobre el tablero eh, es más o menos equilibrada. De tal forma que, por ejemplo, si hay una pieza de más, qué sé yo, todas estas cosas no corren. Estamos hablando de ventajas posicionales. Entonces, dos alfiles contra dos caballos generalmente es beneficio para el que tiene los alfiles porque puede concentrarse en operaciones de ruptura, y ya hemos visto un poco la figura del abanico, ¿no es cierto? Que el alfil puede controlar al caballo. Bueno, pero hay situaciones en donde eso no se da, y este es un ejemplo clásico de aquello, en la partida que juega Ivanchuk con Gary Kasparov. Vamos a verla a continuación, es un ejemplo muy conocido de cómo se va dando entonces la, la posición cuando tengo dos caballos contra dos alfiles, pero es favorable a los dos caballos. Entonces esta es una apertura interesante, donde se da el jaque en B5 evitando la línea tradicional con D4. Y Gary Kasparov no entra en la variante tradicional con alfil D7, decide jugar caballo D7. El blanco abre el centro y en roque corto, cediendo este peón, quedaría bastante beneficio por la columna central E. Si me mareo un poco porque estoy sacrificando este peón, entonces tengo que volver a revisar los temas de centro abierto. Temas de centro abierto donde va a abrir la columna y el rey va a quedar expuesto. Entonces, bueno, C por D4 y dama por D4. Es poco habitual el desarrollo de las blancas, pero me permite al menos sacar todas las piezas. Una jugada un tanto dolorosa, ¿cierto? Tener que jugar alfil por caballo en una fase temprana del juego, pero Ivanchuk tenía una idea en mente. De hecho, se va a desprender directamente de sus alfiles en la fase inicial del juego. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que hay dos jugadas que tendría que hacer el bando negro en este caso, que le permitirían rupturizar, ¿se fijan? Entonces, una cosa es D5 y la otra es F5. En ambos casos, por la columna E está sufriendo un poco el rey, de tal forma que las operaciones de ruptura no nos quedan cómodas. Eso es más o menos lo que identifica Ivanchuk para determinar que esto sea una posición atípica. ¿Ya? Entonces no puedo jugar cómodamente una jugada de ruptura donde choquen los peones. Porque en el primer caso, ¿no es cierto? F5, la columna E sería un problema, bueno, además que la torre de H8 está cayendo, pero estoy hablando de fases posteriores del juego donde preparo F5, por ejemplo, el rey está incómodo, y D5 la misma cosa. Entonces, el blanco pone el cerrojo aquí, pone C4 y controla las posibles rupturas. Por ejemplo, también el avance B5, que puede llegar a ser un problema, está medianamente controlado. ¿Ya? Kasparov no va a realizar B5 en esta etapa del juego porque es muy aventurera la jugada para estar en una fase de desarrollo. Terminamos el desarrollo como corresponde, ¿no es cierto? Torre C8, y tenemos en mente estas jugadas con negras. Estamos tratando de prepararlo, pero no es fácil hacerlo. Entonces, fíjense bien las jugadas que hace el blanco, que es muy difícil jugar una posición cuando tengo dos caballos contra dos alfiles. Es una posición de control y dominación, donde tiene que aplicar mucho el razonamiento de profilaxis, donde tengo que ver qué me quieren jugar y detenerlo. ¿M? Eso es una de las cosas más complejas en ajedrez. Hay que ponerse en el lugar del rival. Entonces, se fijan, A4 controla la jugada de ruptura, y el peón de Gary Kasparov busca iniciativa en el flanco de rey como tipo ataque de bayoneta, pero con mermas, ¿no es cierto? No es tan claro que este peón vaya a llegar a generar problemas. Y Ivanchuk ya ha jugado rey H1 tomando medidas preventivas, de tal forma que juega H3 y frena la intención de que este peón se estacione en H3. Alfil E7, parecía ser que este rey en realidad le conviene permanecer en el centro del tablero más que enrocar corto. Y bueno, luego hay una expansión en el flanco de dama. A5, la ruptura que puede realizar, intenta realizarse, y Ivanchuk lógicamente cierra en este caso. Claro,
¿Para qué hace esto Garry Kasparov? Para dejar debilitado el peón de C4. Entonces, este peón lo consideraríamos como un peón retrasado, ¿no es cierto? Un peón que ha quedado atrás en la cadena de peones, por lo tanto es una debilidad, pero puede ser defendida perfectamente por el caballo de D2, y ahí está la situación del plan. No tengo la posibilidad de jugar ninguna de estas dos rupturas y todo va bajo control, ¿se fijan? Dama C5. Es interesante que el bando negro apueste por un final o prefinal, ¿m? Porque de esa forma entonces podría aprovechar la debilidad de C4, incluso sería estudiable, ¿no es cierto?, doblar torres en la columna C y eventualmente si no logro abrir la posición, incluso un eventual sacrificio de calidad en C4 podría ser molesto, podría ser un tema con el que se puede especular. Dama D3 y, bueno, torre G8. Es muy sabido que el juego de Kasparov busca siempre mucha actividad. Entonces, bueno, con la dama en C5 tengo el pase de la dama hacia G5 y entonces el maestro Ivanchuk juega muy bien ahí, agrupando todas sus piezas y claro, de momento parece ser que la jugada dama G5 está controlada con movidas feas. ¿Ya? Digamos que esto no es una jugada que uno quiere realizar en una partida de ajedrez. La maniobra rey H1 y torre G1 generalmente no tiene patrones estéticos esto, pero no nos importa tanto porque en cuanto repela el ataque de las negras, entonces la posición del blanco es favorable. Hay que defenderse en esta etapa. Y luego de que expulso a la dama, entonces en este momento Ivanchuk ha preparado entonces su contragolpe. La dama en H6 no está en posición muy afortunada, la posición de las negras no es muy fuerte y bueno, aquí Ivanchuk prepara precisamente una jugada de ruptura que es la que le permitirá ganar. Por eso esta posición es tan compleja, porque en realidad hemos dicho que no tenemos que rupturizar o permitir que la posición se abra. Sin embargo, la única forma de ganar también es rupturizando. Entonces hay que buscar el momento en que la ruptura me es favorable cuando los alfiles no jueguen mucho. ¿Se fijan? Entonces, de esta forma, el bando blanco realiza el movimiento C5. Una ruptura bastante fuerte que le va a permitir al caballo entrar por la casilla C4. Eh, y básicamente, ¿no es cierto? Esto se posibilita gracias a que los alfiles no tienen buenas diagonales. No tienen buenas diagonales. Entonces hay que vigilar que la posición tenga esa característica. Están controlados los principales temas de ataque de las negras y el bando blanco entonces irrumpe con su caballo sobre C4. Kasparov arranca con el rey a F8, no estoy muy seguro si esta sea la mejor jugada, pero da la impresión de que cualquier entrega de calidad le permite a la dama situarse en C7 o atacar los peones de D6 y B6 al mismo tiempo y voy a tener problemas para coordinarme, ¿no es cierto? Cuando ya se obtiene calidad de más, entrar por una columna es el motivo ganador, importante. Rey F8 y ahora capturamos el peón de B6. Capturamos el peón de B6, cae un peoncito y se ve que el peón de B está muy pasado, ya tiene realizada gran parte de la labor y parece ser el agente ganador de la posición. Finalmente, restricción de espacio, no aguantamos más, tenemos que hacer una ruptura, llegan muy tarde, los alfiles podrían llegar a coordinarse, pero es el rey el que también sufre un poco las consecuencias de esta terrible posición. Entonces ahora las rupturas no me son favorables, simplemente por lo descoordinado que quedo con los alfiles. G4. La captura al paso simplemente se toma con dama y la torre de G8 está cayendo. Entonces no puede más que mover la torre, se intercambia esta pieza y como dijimos en el tutorial anterior, entonces los caballos tienen puntos de invasión o centros de mando que hacen que los alfiles no tengan oportunidad. Alfil F8, dama D8. Bueno, fíjense bien, esto tiene que haber sido una tragedia gigantesca para el pobre Garry Kasparov que buscó la iniciativa durante toda la partida, pero Ivanchuk jugando muy bien lo privó de todo tipo de contrajuego. F5, muy buena jugada. Precisamente es durante toda la partida son momentos de diferencia, porque en realidad mientras el bando negro buscaba la ruptura, las rupturas que le realizaron nunca lo beneficiaron, ¿se fijan? Entonces no, los puntos de ruptura, entonces en este caso nunca puedo aprovecharlos. Dama H6, G5. Y bueno,
es sabido entonces también que el rey es una pieza que es la más importante para efectos de dirigir los planes. Y cuando esto pasa, fíjense ustedes la posición nefasta de este rey, donde queda ahí encerradísimo y recibe directamente un jaque mate así fulminante, ¿cierto? Entonces es increíble cómo pierde Kasparov esta partida. Y bueno, este es un ejemplo de partida modelo en relación al ejemplo anterior, por ejemplo, en donde podríamos visualizar cómo se aprovechan los alfiles y bueno, cómo se aprovechan los caballos. Entonces ahí ustedes pueden ir aplicando estos criterios en la medida que los vayan conociendo. La invitación es que, por ejemplo, si ustedes reconocen este tipo de posiciones, podrían buscar sus propios ejemplos y visualizar cuándo los caballos son mejores, cuándo los alfiles son mejores, o cuándo hay enfrentamiento de planes, que son partidas muy entretenidas, cuando los alfiles y los caballos luchan ambos por encontrar sus rutas. Y hay posiciones de choque de planes, donde por un lado el bando estará tratando de rupturizar y el otro lo está tratando de privar de esas rupturas. ¿Ya? Son partidas muy entretenidas cuando se chocan ambos planes, entonces hay motivos de estrategia en las dos situaciones. Y bueno, esto sería nuestro octavo tutorial y espero que vayan completando como mapas de estrategia, que es el propósito de este como especie de pequeño curso. ¿M? Bueno, agradecido. Nos vemos.